mediante la implementación de estrategias didácticas de metacognición para mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Esta propuesta de intervención se enfocó más en las estrategias de metacognición, del monitoreo de la comprensión y, por supuesto, del desarrollo de autonomía de cada uno de los alumnos. La estrategia su enfoque fue en la investigación, un enfoque de aprendizaje cognitivo, donde el alumno era el protagonista de observar su propio proceso de aprendizaje y la construcción de sus conocimientos significativos. Para ello se tomó en cuenta que a lo largo de las reformas educativas que ha habido, actualmente en el año 2022 se toma a la lectura como una práctica social y comunicativa, donde incluyendo esta información, entonces se llega al resultado, a la idea de que la comprensión lectora es una competencia fundamental, viable, que puede construir significados para el alumno, interpretar, analizar y reflexionar de acuerdo a sus conocimientos previos a los aprendizajes que va adquiriendo a lo largo de su proceso de aprendizaje y que estos terminen siendo aprendizajes significativos para el alumno. Los referentes teóricos para esta investigación tomamos en cuenta la autora Isabel Soler sobre comprensión lectora, donde nos dice que la lectura como un proceso dinámico, no mecánico, porque el lector al interactuar con el texto va construyendo sus significados. Por otra parte, se tomó la teoría del aprendizaje del aprendizaje significativo de David Hauser, donde nos dice que conectar activamente el uno con saberes previos. Se pretendía que el estudiante conectara sus saberes previos, sus experiencias personales, con conocimientos que fuera adquiriendo a lo largo de su proceso de aprendizaje. Y la metacognición de John Clavel, concepto, donde nos dice que el estudiante tiene que tomar conciencia de cómo aprende, de cómo regula y cómo planifica su proceso activo de aprendizaje. Ante estos referentes teóricos hay una alineación, porque esta triada de autores responde a la nueva escuela mexicana, donde concibe la lectura como una práctica para que el alumno interprete, comunique y construya sus propias perspectivas críticas. Esto enfocado en un principio de la investigación al enfoque cognitivo. Siguiente. En cuanto a la propuesta metodológica utilizada para realizar el diagnóstico, se utilizaron un enfoque de modalidad mixto, donde fue cualitativo, cuantitativo, donde se utilizaron instrumentos y técnicas como examen de diagnóstico, rúbricas de encuestas, diagnóstico integral y contextualizado. Se trabajó con una población, como hace rato lo mencioné, de 27 alumnos y también incluimos a sus padres de familia. En estos instrumentos y técnicas de recopilación de datos se utilizaron para ver el nivel de comprensión lectora que tenían los alumnos, los hábitos que ellos mismos tenían para esa comprensión lectora y qué apoyo tenían en casa por parte de los padres de familia para este proceso de comprensión lectora. Dentro del resultado de estos, del análisis de estos instrumentos y técnicas, se encontró que el nivel estudiantil tenía una tendencia hacia niveles básicos, tenía una comprensión muy literal, no reflexionaban sobre su propio pensamiento y el interés por parte de la familia era nulo por distintos factores. Sin embargo, al terminar esta información, pues nos damos cuenta que las principales dificultades eran para identificar ideas principales, el bajo nivel de inferencias, escasa argumentación, uso limitado de estrategias metacognitivas, o sea que entendiera su propio proceso de aprendizaje, los hábitos lectores que no los tenían muy consolidados y pues por otro lado el acompañamiento familiar pues era muy poco que tenía. Ante esto se decidió diseñar una intervención basada en precisamente estrategias de metacognición, estrategias de antes, durante y después de la lectura, donde nos permitiera promover la planificación, monitoreo, evaluación y autorregulación de los aprendizajes del alumno. Esta metodología, su aporte fue una información objetiva, un diagnóstico contextualizado y una intervención ajustada de acuerdo a las necesidades del uso, de acuerdo al análisis de estas técnicas y instrumentos, fortaleciendo así la comprensión lectora de los alumnos. Dentro de las técnicas e instrumentos para la recolección de información se utilizaron pruebas pedagógicas, que su propósito fue medir los niveles de comprensión, tanto literal, diferencial y crítica, antes y después de la intervención. Fueron rúbricas donde
y el objetivo, como lo mencioné, fortalecer la misma. Siguiente. Este desarrollo de la intervención fue en 10 sesiones didácticas. Esta sesión es un trabajo progresivo con estrategias de metacognición y padres de familia. Lo dividí en tres fases. En la fase 1 fueron actividades para activar y anticipar, es decir, activar sus saberes previos y establecer los propósitos de su lectura, donde ellos reflexionaran el por qué no podían entender ese texto. En la fase 2, durante, era monitorear en tiempo real, supervisar la comprensión lectora, detectar sus fallos y hacerles entender que también equivocarse era parte de ese proceso, ¿no? Pero que equivocarse podría tener ese arreglo de cómo mejorar, qué estrategia podrían utilizar ellos para mejorar esa comprensión lectora. Y en la fase 3, las actividades, fue el después, donde ya fue reflexionar y consolidar, es decir, donde ya ellos con todas las actividades comentaban un análisis más crítico, un análisis más profundo y evaluaban su propio proceso, qué estrategia hice para entender este texto, ¿no? De acuerdo a su nivel. Y la última actividad era un taller para padres de familia, donde se incluyeron a ellos. El taller era de familias lectoras, cómo yo apoyo a mi hijo en casa en el proceso lector. Este taller, los papás ayudaron, aprendieron ciertas estrategias donde le podían ayudar al niño en casa a cómo fortalecer su comprensión lectora. Aparte de ello, a hacer ese vínculo entre familia y escuela, y pues que en casa tuviéramos un espacio más donde el aprendizaje siguiera en casa y no nada más se quedara ahí en el salón de clases. El propósito fue trascender del aula a las casas, en este caso involucrar a los padres de familia como agentes activos en este proceso de consolidación de fortalecer la comprensión lectora. Siguiente. La observación de la acción y comportamiento de los alumnos, pues en un principio era un estado de pasividad, porque los alumnos presentaban una participación limitada, sus respuestas a todo eran inmediatas sin analizarlas, tenían una inseguridad para expresar sus procesos mentales y tenían miedo a equivocarse. A veces hasta ni participaban. Pero en el proceso de ir avanzando con esta estrategia, hubo una transición, hubo un cambio. Me di cuenta que poco a poco los alumnos ya tenían mayor frecuencia en su participación, ya podían hacer debates activos sobre algún tema y poco a poco iban perdiendo esa timidez de manera paulatina, ya podían expresarse con más seguridad. Y finalmente, pues a lo que quería lograr era esa autonomía. Cada alumno, en que ellos tuvieran una actitud reflexiva y crítica, donde ellos pudieran ahora sí justificar de manera verbal sus respuestas que ya no fueran inmediatas sin análisis, donde monitorearan su proceso de incomprensión y decir, bueno, a mí no lo entendí, releo, subrayo, encierro palabras clave, lo que me funcionara a mí, y cuál era, que todas estas estrategias que ellos encontraran, que ellos reflexionaran, que utilizaran para mejorar esa estrategia, corregir y tener una comprensión lectora adecuada a su nivel. Claro que en la intervención surgieron algunas incidencias, claro que sí, surgieron algunos obstáculos en los cuales fueron dificultad para verbalizar. En un principio lo mental, el proceso mental era sin reflexionar. Se tuvieron que hacer algunos ciertos ajustes pedagógicos. En esa dificultad para verbalizar el proceso mental se diseñaron guías metacognitivas con preguntas orientadoras. ¿Qué entendí del tema? ¿Qué estrategia utilicé para entenderlo? ¿Me funcionó? ¿No me funcionó esta estrategia? ¿Lo vuelvo a iniciar para poder entenderlo? Otro obstáculo fue la resistencia a reconocer errores. No querían que se dieran cuenta que se podían equivocar o no sabían cómo interpretar
la inferencia, el apego a la literal, lo que decía el libro, copio y lo escribo. No querían interpretar, no querían parafrasear una idea. ¿Cuál fue el ajuste ahí? El andamiaje continuo de ejemplos que se dieron entre todo el grupo, sobre todo de la vida cotidiana. Y otro error, la ausencia de algunos padres en horarios laborales. Yo al principio no tenía mucho apoyo de los padres, después se entendieron y los papás que no iban a la sesión del taller para poder aprender esas estrategias, les mandé las mismas copias a su casa y ya ellos lo trabajaban allí en casa. Bueno, yo me quedé con eso que lo trabajaban en casa, pero bueno, ya en casa ya no puedo meter nada. Siguiente. Los logros y análisis. Yo, al analizar los logros de mis niños, para mí fue un salto cognitivo en ellos, porque hubo una evolución comprobada del nivel literal a inferencial y crítico, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su fase, de acuerdo a su nivel. Mejoraron en la organización y la síntesis de ideas, de los temas, de lo que platicaban, de los temas que revisaban. Tuvieron una autorregulación, una capacidad desarrollada para autodetectar su incomprensión, que decían, no me funciona esto allá, hicieron palabras claves, no me funciona, a mí me funciona esta, releer, y era lo que hacían. Ellos aplicaban sus propias estrategias autónomas para poder entender el tema. ¿Cuál fue otro logro para mí? Las competencias transversales. No solo yo como resultado de fortalecer su comprensión lectora, sino que me di cuenta que argumentaban, ya tenían fluidez en su vocabulario, en su expresividad tanto emocional, y algo que me gustó mucho en el trabajo colaborativo. Y para mí eso fue transversal en mis alumnos. Y todo esto puedo decir ahora que el estado actual del grupo, pues para mí es un 90%, donde mis alumnos mejoraron significativamente su desempeño y comprensión autónoma, que era lo que yo quería. Ellos estaban como ejemplo de las actividades que trabajamos, como eran releer, subrayar y todo lo que anteriormente mencioné. Siguiente. La autoobservación de la reflexión de la práctica. Para mí fue una experiencia significativa personal y profesional. Al principio, mucha incertidumbre y la preocupación porque la comprensión lectora es un tema muy grande que yo trabajé solo con mi grupo. Sin embargo, a estas actividades sistemáticas que se implementaron con ellos, esa era mi preocupación de bajo nivel, pero poco a poco la intervención pues generó resultados positivos. ¿Cuáles fueron esos resultados positivos? Conforme fue avanzando, fueron los ajustes pedagógicos, donde entendí que cada niño tiene su propio ritmo de trabajo, entendí que al momento de trabajar con los alumnos, en su momento se tienen que hacer esos ajustes pedagógicos de acuerdo a la demanda de las aulas y de las necesidades de los alumnos, y sobre todo, empatía, escucha activa, porque no es fácil. Yo digo 27 alumnos, para mí es un número pues normal, vaya, pero cada niño tiene sus particularidades y sus propias características, ¿no? Las realidades del mundo. ¿Qué pasó en mí? Una transformación profesional, lo puedo decir en serio, porque estoy satisfecha que ya ahorita escucho a mis alumnos con más fluidez, si leen una idea, dan su propio punto de vista, oral y escrito. No voy a decir que escriben una hoja, 2 hojas, pero a su nivel lo hacen, y para mí es una transformación, es una satisfacción profesional. ¿Y qué propuse ahí? Que la investigación a acción a mí me ayudó mucho, porque ese motor investigué, analicé, reflexioné, accioné. Puedo decir también que la hipótesis está comprobada así, porque se confirmó que reflexionar sobre cómo se lee genera una comprensión profunda. Cuando el alumno comprende cómo él aprende, pues asegura su éxito académico. Yo al principio eran bajas calificaciones, puedo decirlo que al final mejoraron esas calificaciones en mis alumnos. Siguiente. Puedo concluir entonces que entre la teoría y la práctica, al implementar ambas, hubo una transformación del lector, el tránsito de la decodificación mecánica a una lectura profunda y autónoma y crítica sí se hizo, el poder de la metacognición en mi grupo funcionó, se confirma como una herramienta, la metacognición es altamente eficaz, porque quien comprende cómo aprende desarrolla la seguridad intelectual. La investigación ha sido una herramienta, es un motor indispensable, porque el docente observa, adapta, mejora y continuamente con su realidad educativa.
un desarrollo integral. La estrategia, que es metacognición, trasciende porque forman individuos capaces de analizar su información y transformar su realidad. Me puse en mis niños porque para nosotros ahora era leer diario cualquier libro que tuviéramos y dar su punto de vista, dar su paráfrasis, ellos ya sea oral escrito o por aquí. Siguiente. Y voy a terminar con una frase de Paulo Freire donde dice: la lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra y la lectura de esta implica la continuidad de la lectura de aquel. Yo con todo lo aprendido en esta investigación, doctora maestra, me atreví a hacer una adaptación inspirada en mi aprendizaje. Y yo le puse: enseñar a leer es enseñar a comprender el mundo. Enseñar a pensar sobre cómo leemos es enseñar a transformar ese mundo. Y quedo contenta porque sé que mis alumnos se van con ganas y con algo nuevo que aprendieron. Siguiente. Y sería todo. Muchas gracias. Maestra Bere, nuevamente, así como todas y todos, pues la felicitamos por este trabajo. Creo que la presentación, muy bien, felicidades por ella. Igual hay que tomar muy en cuenta los comentarios que les hicimos a los compañeros anteriores, porque sí es muy importante enlazar todo el trabajo que presentamos con el escrito. Sí es bien necesario pues tenerlo así, de la manera tan... Creo que ahorita ya tiene su tesis usted ya concluida. Entonces, sí, por ejemplo, en el trabajo escrito no hablamos de propuesta metodológica, ya es metodología, ya se aplicó en los nanos, hay que cuidar la presentación del escrito. Creo que aquí de manera oral, pues muy bien realizada. Hay por ahí nada más cuando habla acerca de que hubo pues sí barreras de parte de algunos papás que no asistían a los talleres, cuando hubo barreras también de sus alumnitos que pues desafortunadamente no estaban dentro y que ni siquiera sabían si los aplicaban o no. Bueno, pues es parte y es esencia de su método cualitativo, y pues ahí yo creo que ya antes ya va bien redactadita, ya va bien, tal vez aquí ahorita pues no es muy corto, pero sí ese 10% finalmente ese es el rescate. Eso tendría que ir en la reflexión final. Fíjense, porque en este 10% de alumnos por esto, y es una cuestión desde el contexto. Y algo interesante aquí es que hablamos desde la estrategia de metacognición, cómo va de la mano con la evaluación cognitiva. Sí. Eso es súper bien, creo que en la esencia de su tesis ya va bien marcada, ya va bien trabajada. Y no hablamos de cualquier cosa, estamos hablando de una metacognición, o sea, más allá de un aprendizaje significativo, más allá de un aprendizaje integral, estamos hablando de una metacognición. Y entonces, en este apartado de que estoy rescatando lo que ya se logró y donde yo fui evaluando los procesos y todo eso, pues obviamente estoy viendo realmente lograr la metacognición de los alumnos. Sí hubo un avance porque ustedes ven casi el 90% de los alumnos. Sí. Pero ¿cómo llegamos a la metacognición? Yo creo que en su tesis ya lo ha tratado muy bonito, solamente hay que mencionarlo en la presentación, y yo creo que en su defensa de tesis lo va a hacer. Igual hay que ver un poquito la presentación, estilo, pues cuestiones de estilo, cuestiones de presentación escrita, cuestiones hasta de manejo de información, tanto escrita como oral, ya con su asesor, pero sí hay que considerar. Y eso sería de mi parte todo. La doctora Ramírez, para que ella también. Bueno, más que estaba también checando el trabajo. Fíjese, maestra, que me gustó mucho también su presentación. Eso es lo que estábamos aquí, si nos vieron hablando, le dije, me gustó mucho su presentación, sus diapositivas. Sí, ya se ve el análisis de una tesis terminada, porque, por ejemplo, los compañeros, ellos van por etapas. Y cuando ya tienes un trabajo terminado, ya tienes una perspectiva más amplia. Sí, da un panorama más amplio. Entonces, yo sí identifiqué en el trabajo que viene el enfoque mixto. Sí viene, pero muy, nada más mencioné el trabajo mixto. Ya no hace, porque seguramente ustedes ya lo mencionan en el protocolo. Sí. Entonces, por eso ya ahorita nada más. Ya viene más amplio. Aquí también es una reducción porque pues, nos pusieron 30 máximo. Entonces yo dije que era para más, pero cuando vi el margen, no lo voy a quitar. Y sí,
la ortografía de las diapositivas. Sí. Porque se nos van a veces errores de dedo. Sí. Yo sé que no escribimos así, Sí. pero se nos van los errores de dedo. Sí. Entonces cheque la ortografía y creo que igual el proceso reflexivo sí lo lleva a cabo. Por eso le digo que ya no se puede montar el trabajo de una tesis terminada, porque el proceso reflexivo ya se lleva, el proceso de la observación de la acción ya se lleva y también ya se tiene un panorama mucho más amplio, porque usted ya llegó a la presentación de resultados en cuanto a cada una de las actividades. Entonces, sí, utilizar nada más eso y yo espero que la tesis ya no sea responsable, que no lleve muchas observaciones